Hola amigos, este es otro video que estoy haciendo. Este es un video por encargo, que tengo un grupo en WhatsApp donde estaba platicando con unos amigos, y un amigo me dijo, ¿por qué no hacer un video con un tema de ciencia ficción? Este video es para ti, por Cartronic 3000 del mal. Te pasaste, porque sí es un tema un poquito complicado. Bueno, no complicado, diverso, muy diverso, pero muy, no sé. Por ejemplo, empecemos. Este es un género tan diverso que es común el llegar a equivocarse en categorizar una película, libro o serie, e incluso muchos directores y expertos del tema hay veces que no se logran poner de acuerdo en si una película es de ciencia ficción o no. Por ejemplo, empecemos con una pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿Harry Potter será una película de ciencia ficción? Pues no, no lo es. ¿Por qué no es una película de ciencia ficción? Porque, bueno, vamos a definir qué es ciencia ficción, ¿no? Pues ciencia ficción, como su nombre lo dice, su tema tiene que estar basado en la ciencia. Y la ciencia es tan amplia y abarca tantas cosas que va desde lo social, la biología, la astronomía, la química, ustedes, you name it. La ciencia es tan amplia, pero una película de ciencia ficción debe de tener su base en la ciencia. Voy a hablar de 5 componentes que son comúnmente abordados en las películas de ciencia ficción. El primer componente, creo que es de los más comunes, son los aliens. Esto implica que hay vida fuera del planeta Tierra. Entonces, empecemos con un capítulo de hace mucho tiempo de la serie de Twilight Zone, que es una de mis series favoritas. De un capítulo, no sé si ustedes se acuerdan, se llama To Serve Men, que en español es Para servir al hombre. Entonces, en este capítulo narra que llega una civilización de aliens, de una raza alienígena, dispuesta a servir al hombre. Entonces, todo es muy bonito, todo es mucho paz, todo es mucho amor y dulzura, hasta que un grupo de humanos se logran meter a la nave alienígena y descubren que tienen un libro, que el libro principal de ellos es un libro de cocina, en donde el humano es principalmente el principal ingrediente, ¿no? Este capítulo de Twilight Zone ha sido recreado en muchísimo más, por ejemplo en Los Simpson, en otras han hecho sátiras de este capítulo. Así fue tan importante en la historia de la ciencia ficción. También podemos hablar de aliens como con la idea del libro de La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos es un libro que hasta la fecha, una idea, una historia que hasta la fecha la han seguido reutilizando. También recuerden que una vez en Estados Unidos se narró este libro por el radio y causó un total descontrol en el pueblo norteamericano, porque creían que realmente era una invasión y que estaba sucediendo en tiempo real. Entonces también tenemos vertientes de esta idea de la Guerra de los Mundos, como por ejemplo el Día de la Independencia con Will Smith, en la cual también es un virus, en este caso un virus de computadora, en el cual logran vencer a los extraterrestres, ¿no? Y no podemos hablar de aliens sin personalmente yo volver a mencionar a Carl Sagan, de su libro Contacto, que posteriormente fue llevado a la pantalla grande, donde es una idea muy romántica, muy rosa, muy bonita, de cómo sería el contacto con una civilización extraterrestre. También del libro de Story of Your Life and Another's, que posteriormente se llevó a la pantalla con el nombre de The Arrival. Plantea una historia en la que vienen unos extraterrestres a ayudarnos, pero cómo entendernos, cómo entender su idioma, cómo entender nuestro idioma, y ahí todo es como una historia de un teléfono descompuesto. Es muy bonita, yo creo que también la topan, ¿no? También la historia de la ciencia ficción ha causado mucha polémica. Tenemos el caso de la película Distrito 9, que es exactamente una analogía de lo que está sucediendo en ese momento en Sudáfrica, de la segregación racial, de las guerras entre ciertas comunidades contra otros, el gobierno. Es la extrapolación de la situación actual de Sudáfrica llevada a una película de ciencia ficción. También tenemos las historias donde, por ejemplo, en Avatar, ahí los malos es la raza humana, ya que llegan a colonizar a un pueblo ya existente que viven en paz, pero pues
la historia de la humanidad, ¿no? Colonizar y explotar. También, hablando de temas o de películas que han sido muy revolucionarias o muy controversiales, por ejemplo la de Starship Troopers, que es le pusieron invasores o invaders o invasores, no me acuerdo qué nombre le pusieron en español, pero la Starship Troopers es una analogía completamente del fascismo, del partido nazi, en el cual se le inculca al pueblo que lo mejor que les puede pasar en la vida es pertenecer a la milicia y pelear por su país. Incluso a la juventud, a los niños, se les inculca que tienen que pertenecer a la milicia. Entonces, esta de Starship Troopers es básicamente una analogía del fascismo y del partido nazi, y a eso me refiero, que la ciencia ficción debe de causar polémica, debe de causar no sé, que te genere algo dentro de ti, ¿no? Y no puedo cerrar este pequeño capítulo de Aliens sin hablar de la película Alien, película en la que, más allá de la que fue muy transgresor el xenomorfo, la idea del xenomorfo en sí, con su cabeza fálica y tan grotesco, todo sucio, todo una idea en el espacio, en el cual es un ente que no lo pueden controlar y que está fuera de control. Entonces, que no lo pueden controlar y está fuera de control. Buena Alexa. Y bueno, entonces esta película revolucionó mucho la sociedad en ese momento, porque ven a una mujer como heroína. No se había visto, no era tan común que una mujer fuera la principal protagonista de la película, y mucho menos que ella fuera la heroína que salva la situación. Entonces, en un momento, a preguntarle al director Ridley Scott que tenía en mente cuando estaba pensando eso, que cuál era su motivo por el poner una heroína como papel principal, él dijo: pues es que ni siquiera me di cuenta, o sea, esa no fue mi intención. Él vivía o creció en una casa donde su mamá era el principal pilar del sustento de la comida, de la casa. La que lo protegía, la que educaba, la que mantenía, era la mamá. Él no había papá en su casa, entonces él lo que quiso retratar en el personaje de esta Sigourney Weaver fue a su madre, y no era como una idea de subversivo o revolucionar esto, y fue sin querer, ¿no? Fue un boom porque es la primera mujer que pum, salva el día, ¿no? En una película de ciencia ficción de tamaño muy bueno, de casillera, hace muy grande. Y bueno, otro tema que se toca mucho en las películas de ciencia ficción es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial plantea, bueno, empecemos con la raíz de la palabra robot, porque es básicamente lo que es la inteligencia artificial. Robot viene de la palabra rusa, robota. Robota en ruso significa esclavo, sirviente y esclavo, sirviente, bueno. Un icono que es de la ciencia ficción, que es de las películas que fue un parteaguas en este tema, y tenemos que regresar hasta al año de su estreno, que fue en 1968, 2001, An Space Odyssey. Es una película que, para ponernos en contexto, el hombre ni siquiera había llegado a la luna, no había pisado la luna, y esta película habla de una inteligencia artificial que es la máquina HAL 9000, en la cual al verse que está en peligro, la máquina se revela y es de película. La verdad es muy buena. También tenemos que tocar el tema de Yo Robot, de Isaac Asimov, en el cual plantea las leyes robóticas, en las cuales en películas subsecuentes han sido cuestionadas y hasta incluso han sido rotas estas leyes. La principal ley, las primeras dos leyes, la primera es que un robot jamás debe de dañar a un ser humano. Y la segunda ley es que un robot siempre debe de obedecer a un ser humano, en esta excepción de que viole la primera ley. Entonces, Isaac Asimov es el primero en proponer una ley de los robots en ciencia ficción, cosa que se ha seguido hasta la fecha hasta hoy en fecha, y unos han roto las leyes, unos las han seguido, pero esas leyes han sido fueron un parteaguas también en la época de la ciencia ficción. También en este tema de inteligencia artificial tenemos Star Wars, y únicamente lo vamos a mencionar porque no me quiero meter más profundo en Star Wars, porque Star Wars puede ser un tema tan grande, tan completo, que podría tener hasta su propio video.
pensaría en hacer un video de Star Wars. También su compañera Star Trek. Star Trek ha sido una saga que realmente revolucionó porque ellos predijeron como el iPad, el celular, las computadoras. Es una película serie en el cual ha sido revolucionaria también en muchos sentidos porque ha sido la primera en que incluye personaje de raza negra en su tripulación. Habla de una inclusión ya más racial, en la cual también la mujer tiene el mismo poder, o en algunos casos hasta más que un hombre, y habla de inclusión. Y pues bueno, también con su famosa la famosa frase de Star Trek, que es The Space, The Final Frontier. Entonces, yo cuando escuché primera vez esa frase me dejó así como, uy, no sé, esa frase siempre para mí tuvo mucha fuerza, mucho impacto, ¿no? Y bueno, sí, ya. Otro tema que es llamado mucho en las películas de ciencia ficción es el espacio exterior, llamado espacio. ¿Y cómo les explico? Que la primera película que se hizo, que fue en el año de 1902, inspirada en un libro de Julio Verne, fue A Trip to the Moon. Creo que fue la primera película que se hizo y es de tema de ciencia ficción, cómo llegar a la luna. ¿Te acuerdan que ahorita al principio del video les decía que hay ciencia ficción suave o ciencia ficción dura? Más bien creo que no se los mencioné, o no me acuerdo. Van a decir que la ciencia ficción suave y la ciencia ficción dura. En este tipo de viajes al espacio exterior tenemos dos ejemplos muy claros, que es de la ciencia ficción dura. La ciencia ficción dura es un género que se apega mucho a la ciencia. Tiene que ser lo más apegado a la ciencia posible, lo menos de ficción y lo más de ciencia. Tenemos, por ejemplo, la película de Gravedad con George Clooney y Sandra Bullock, y también la película de Martian, que en español creo que le pusieron Misión Rescate, creo. Son películas que son muy apegadas a la ciencia, a lo que sí y lo que no puede pasar, pero bueno, no deja de ser ficción, ¿no? La ciencia ficción suave es más permisiva, te da más chance de experimentar, de hablar, de incluir otros temas, de incluir otras situaciones. También en el espacio exterior, como olvidar un clásico de clásicos, un clásico instantáneo de Fifth Element y lo Multipass. Y también tenemos ejemplos como también hay un tipo de película, bueno, un género de película que se le llama falso documental. Las películas de falso documental, por ejemplo, la que tenemos es de Europa Report. La película de Europa Report es una película como si hubiera sido un documental creado por la BBC o por alguna otra cadena, como si algo sí hubiera sucedido, pero pues sigue teniendo un camino de ciencia ficción. Y de viajes en el espacio, pues, ¿cómo no mencionar Interestelar, no? Es una película que buenísima, de las películas relacionadas a viaje en el espacio, creo que es de lo mejor, Interestelar. Otro tema que se toca mucho, y este es el tercer tema, de películas de ciencia ficción, son monstruos. Monstruos no es lo mismo que aliens, se pudieran llegar a confundir, pero por ejemplo empezamos con uno de los más queridos, de los más queridos o películas que han hecho miles de este tema, de la señorita, de la imaginación de la señorita Shelley, pues Frankenstein, ¿no? Este película fue vino a romper muchos esquemas en su época, porque básicamente le dice a la fregada la religión, ¿no? Porque recordemos que tiene una frase en el libro o en la película, que también se manejan algunas, la frase de Now I know how does it feel to be a God. Ahora ya sé lo que se siente ser un Dios. Entonces, para ese tiempo, eso fue hasta ofensivo. Yo creo que hasta ahorita, hasta mucha gente se podría llegar a ofender por eso, ¿no? Pero si estamos en esta época y hay gente que se ofende, ahora imagínense. También un clásico de clásicos de monstruos, Godzilla. Y la historia de Godzilla es... Después de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo japonés quedó destrozado
por las fuerzas estadounidenses. Entonces, como por parte del nuevo régimen no se le permitía al pueblo japonés como hablar de los estragos que causó la milicia la milicia estadounidense en el pueblo japonés, ¿no? Entonces alguien dice, pues no vamos a hablar de la milicia. Pero ¿qué tal si hablamos de un monstruo que no podemos controlar, que fue muy destructor y aparte de todo, atómico? El chiste se cuenta solo, ¿no? Este personaje llegó a ser tan querido, tan popular, que el pueblo japonés ahora es total un ícono del pueblo japonés y Godzilla luego lo asociamos con Japón. Las cosas que... cuando los Estados Unidos agarró la historia de Japón, de Godzilla, ni voy a entrar ahí porque... Entonces, también tenemos las películas de monstruos de Pacific Rim, que para mí es una copia barata de Neo Genesis Evangelion. Hoy hablamos de esto. Y bueno, de monstruos, película clásica Jurassic Park. Aunque no fueron monstruos como tal, porque de hecho los dinosaurios sí existieron, ¿no? Aunque los hacen parecer más monstruosos y más asesinos y más sedientos de sangre de lo que realmente fueron. De hecho, los velociraptors creo que no llegaban más arriba de la altura de la cintura. Y bueno, pero pues tienen que verse malos, ¿no? Otro tema tocado en la ciencia ficción, futuros oscuros para la humanidad. Aquí vamos a empezar rápidamente con Matrix, con Mad Max, y sí, la ciencia ficción puede ser cómica en muchos casos porque tenemos Zombieland, también tenemos las series, bueno, miles de series de zombies, miles de películas de zombies, pero estas son las que creí que fueron importantes para mencionar. Y bueno, también en esta parte de futuros oscuros para la humanidad entra hasta temas religiosos, ¿no? Películas muy buenas de trasfondo religioso, por ejemplo, Soy Leyenda, The Life of Pi, y una historia que a lo mejor les va a sorprender, que a mí me sorprendió. Robocop es una película de tema religioso, de temática religiosa. El mismo director dijo, está inspirada en la vida de Jesucristo. Tuve que crucificar a mi personaje, que era un personaje bueno, amable, un buen padre, un buen miembro de la sociedad, y lo crucifican. A lo mejor no lo ponen en una cruz, pero yo me acuerdo de la escena estamos hablando de la original de Robocop, en la tacona de... La película es muy, muy sangrienta. Y tiene que morir para después poder renacer, para poder revivir la reencarnación. Bueno, no, perdón, no reencarnación. No me tomen. O sea, para poder renacer, entonces, y volver a ser el salvador de la sociedad. Entonces, es una historia un poco bizarra si lo quieren ver así, pero realmente la película de Robocop está inspirada en la vida de Jesucristo. Y, por ejemplo, la película de Book of Eli, el libro de Eli, también es una película religiosa. Y también son de ciencia ficción, porque no dejan de lado el imaginar o poder plantear una sociedad pues no muy bonita, no un futuro no muy prometedor, así como ahorita para la sociedad. Entonces también la película de Cuando el futuro nos alcance, que a los humanos los hacen galletas para poder sobrevivir. Y por último, un tema que incorpora mucho en la ciencia ficción es viaje en el tiempo. Y lo dejé hasta el último porque viaje en el tiempo. Pues ya les mencioné Interestelar. Viaje en el tiempo, luego a mí se me viene a la mente la trilogía de Volver al Futuro, que para mí es de mis películas favoritas, una de mis trilogías favoritas. Tenemos Donnie Darko, Sound of Thunder. Sound of Thunder es esta parodia de Los Simpsons, ¿te acuerdan? En la que pisan una mariposa y alteran completamente el futuro. Pues esa es la película, esa es la historia de Sound of Thunder. Y también tenemos la serie de Doctor Who. Esto es lo que básicamente estoy hablando en el video de la forma más general que se me ocurrió. Lo traté de hacer muy rápido y pues me van a decir yo lo sé. Te faltó tal película, te faltó esta, te faltó hablar de aquello, te faltó de esto. Yo traté de hablar como de las más icónicas, de las más mencionadas o de las primeras que se me vienen a la mente cuando se toma un tema de este tipo. Sí, yo sé que el tema es muy, muy, muy grande. Es como querer recorrer todo el océano con una pequeña balsa. Es muy, muy, muy difícil. Tenemos ahora, como lo dijo este actor de la película de Avengers, el que tiene las alitas, el que es negro.
Es que ahora ya muy raramente se hacen películas que sean como con una trama original y que estén dispuestas a cambiar el chip, ¿no? Por ejemplo, mucha gente habla, él menciona en este caso, dice, entonces ¿qué? Stranger Things no se hubiera podido haber hecho en otro tiempo. Dicen, no, Stranger Things son los Goonies. Y sí, son los Goonies. Películas como los Goonies, películas como de los 80s, de los 90s, raramente se van a volver a hacer como una película que aparezca ahorita una película con una historia nueva. Ahorita hay películas que reciclan y reciclan y reciclan. Ya hicieron la nueva película de Robocop, que es una porquería. De mis películas favoritas les quiero como mencionar algunas cuantas de ciencia ficción que no mencioné bueno, aquí. Por ejemplo, The Hitchhiker Guide to the Galaxy, que es la guía del viajero intergaláctico. El tren de la vida, película francesa, Train to Be. Uy, V de Vendetta con su famoso Remember, Remember, the 5th of November, The Gunpowder Treason and Plot. Esta también es una frase que está muy chida, que me recuerda mucho a la película de V de Vendetta. Una película de ciencia ficción que es realmente nueva, por decirlo así, la de Ready Player One. A pesar de que es una película nueva, tienes que haber pasado por la época de los 80s, incluso un poco de los 70s, tener conocimiento muy vasto de temas de videojuegos, películas, historias, personajes, para poder como asimilar bien la película de Get Ready Player One, ¿no? La película que también me gusta mucho de este director mexicano, Los Niños del Nombre de Children of Men, es una película también muy buena que plantea una historia no muy buena para cómo se torna la situación en un futuro. Muy buena película del director mexicano. Estamos viviendo la historia también básicamente del libro de 1984 de Orwell. También no pinta nada bonito esto. La película de Total Recall, que le pusieron Vengador del Futuro, creo, ¿no? La caricatura de Rick Morty. Rick y Morty pues, también es divertida, me gusta mucho. Y pues bueno, ya podría seguir hablando de esto. Como les dije, traté de hacer esto comprimirlo lo más posible, porque pues yo sé que es un tema muy largo. Espero te haya gustado, Leo. Ya sabes que la crítica siempre es bien recibida. Le seguimos por el chat. Entonces, live long and prosper, and may the force be with you always. Bye.